Papá es bueno, amén. Gloria al Eterno. Génesis 2, versículo 25 dice, ¿y qué dice la palabra? Y estaban que ambos desnudos, Adán y su mujer, dice, y no se avergonzaban. Y siga directo ahí, Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿a qué astuta? ¿Eh? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y a la mujer nadie la tiene hablando con serpientes. Ella la mujer lo que le respondió. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, podían comer de todos esos árboles. Pero, aquí está, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí se fue a Adán también. Versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban ahora sí sabían que estaban ¿qué? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Qué lástima, yo tenía una hoja de la higuera allá afuera y no la traje. No es muy diferente a cualquier hoja. Esas hojas no cubren mucho, ¿verdad? Ve lo que dice el versículo 3, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo al Padre, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Podemos ver claramente, ¿verdad?, que la desobediencia a la instrucción dada por el Padre Creador, ¿qué trajo? Trajo consecuencias. Trajo consecuencias. Entonces desobedecen a la instrucción del Padre, y tanto Adán como Eva, de cierta manera, por supuesto, ellos no creyeron en algún momento lo que el Padre les había dicho, porque el Padre les había dicho, del fruto del árbol que está en medio del huerto, versículo 3, dijo el Padre, no vas a comer, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, podemos decir que todo lo que va a iniciar, inicia con ¿qué? Vamos a iniciar aquí. Vamos a pedirle a Andrés. ¿Tiene buena letra? ¿Usted sí? No, quédese ahí. Vamos a ir poniendo el punto primero. Vamos a hacer una lista, ¿le parece? Ya hizo la lista para ir a comprar aquí le dicen en el diario, ¿verdad? Vamos a ir a comprar los útiles. Entonces, ¿cómo empezó todo? Vamos, Andrés, ahí haciendo la lista. Todo empezó, vamos a decir que todo empezó porque desobedecieron, ¿qué? La instrucción del papá. ¿Ya? Esto que se llama aquí instrucción es mandamiento. Y por aquello también se conoce, y la gente le tiene terror a esa palabra en el hebreo porque es Torah, que es instrucción. Le tienen terror a esa palabra, no sé por qué. Ahorita vamos a ver varias cosas. Entonces, todo podemos decir, usted y yo, ¿no?, que todo el problema en el jardín del Edén empezó porque desobedecieron la instrucción. ¿Cuál era la instrucción del Padre? Que no comieran del árbol y ni lo tocaran, ¿ok? Y venía una consecuencia. Ahorita vamos a entrar a consecuencias. Entonces, vean qué interesante. La serpiente le dice a Eva, no van a morir. ¿Sí o no? ¿Qué le dijo la serpiente? No van a morir. Ahora, tanto Adán como Eva, al creerle a la serpiente, ellos le creyeron a la serpiente, ¿no? Porque si yo sé que si yo toco esto, yo me voy a morir. Y a mí, mi papá me dice, no lo toque, Henry, no lo toque. Usted no ha visto a veces con los niños, no sé. No sé si le pasó a usted, por lo menos. A mi familia sí le pasó conmigo. Yo hablo de mí, ¿verdad? No lo toque, no lo toque. Hay una tendencia en el ser humano a veces en desobedecer la instrucción, ¿sí o no? Y entonces, ellos no le creyeron a papá porque papá le dijo, el día que coman,
¿Qué les iba a suceder? ¿Qué iba a venir en ellos? La muerte. ¿Conocían ellos de la muerte? No. El día que iban a comer, entonces no le creen a papá. La serpiente le dice a Eva, no van a morir. Ahora, tanto Adán como Eva, al creerle a la serpiente de una forma, ellos en la actitud que toman, le están diciendo, lo que usted dice es mentira, porque yo lo voy a ir a comer. En otras palabras, Adán y Eva están cuestionando la verdad de lo que el Padre les dijo. Lo que se interpreta como una forma de decirle al Creador que su palabra no es confiable. Usted me está diciendo que yo no toque eso. Yo lo quiero tocar, yo me lo quiero comer. No me va a pasar nada. Podemos decir que de alguna manera Adán y Eva, número 2, ahí Andrés, ¿qué dice? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Al yo ir a comer, yo estoy diciendo entonces que mi papá está mintiendo, ¿no? Porque yo voy a ir a comer. No, entonces eso era pura mentira. Me dijeron que iba a morir. No, yo voy a ir a comérmelo. Aunque no lo haga de una manera, tal vez directa, indirectamente yo le estoy diciendo a mi papá que es un mentiroso. ¿Sabe cómo se llama eso en la palabra? Eso se llama, punto 2, levantar un falso testimonio. Yo imagino que han escuchado esto, ¿verdad? El falso testimonio, al hacer una declaración de la verdad que les había dicho el Padre contraria, no vamos a morir, estamos diciendo, entonces, Él me mintió. Él me mintió. A mí no me dijo, Él me dijo a mí que yo, no, ¿cómo es eso? Me mintió. Entonces, yo, aunque no lo diga, yo le estoy dando falso testimonio de papá, porque no estoy haciendo lo que Él dijo. Qué increíble. Entonces ya tenemos 2 por lo menos. Vean lo que pasa. Entonces tenemos desobedecer la instrucción a papá, que no tenía ni siquiera que comer el árbol, ni lo iban a tocar para que no murieran, y luego levantan un falso testimonio de una manera indirecta o directamente, como usted lo quiera ver. Entonces, yo me imagino que han escuchado este mandamiento. No hablarás falso testimonio. Por si lo quiere apuntar, eso está en Éxodo 20, 16, 16. Y es parte de los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos son los que escuchó todo el pueblo de Israel cuando subieron a aquella montaña. Sigamos con lo que dice la serpiente. Génesis 3, 5. Vea qué interesante cómo la serpiente aquí deja ver quién es esa serpiente y cómo quiere. Es que anda como león rugiente, ¿verdad? Esta anda como serpiente rugiente, ¿verdad? Génesis 3, 5. Sino que sabe Dios, oiga, que el día que comáis, o sea, entonces ellos van a creer, no voy a morir. El día que van a comer, serán abiertos vuestros ojos, ¿y qué dice? Y seréis como Dios. ¿Qué piensan que hay ahí? Seréis como Dios. ¿Qué? ¿Yo voy a ser como el Creador, el Elohim, el Padre Eterno? Eso se llama, ¿sabe cómo se llama eso? Codicia. ¿Por qué codicia? La codicia se define bíblicamente como un deseo egoísta de obtener algo que le pertenece a alguien más. En este caso, ser Elohim, ser Dios poderoso, ser Dios creador, ¿a quién le pertenecía? ¿A Adán y Eva? No, le pertenecía solamente a Él. Y entonces, ¿qué resulta ser? Que empieza a llegar la codicia. Entonces, en este caso, Adán y Eva desearon ser como el mismo creador, como el mismo Padre creador. Ese deseo egoísta los cegó. ¿Por qué los cegó? De no verse como lo que ellos eran. Porque usted quiere ser algo que el Padre no dijo que usted iba a ser. ¿No cree usted que el Padre es el alfarero y que Él sabe lo que hace como nosotros, como sus hermosas tinajas de barro? Él sabe lo que está haciendo. Entonces, ellos no, oiga lo que dice la palabra, hagamos el hombre ¿a qué? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y eso no les bastó. O sea, en otras palabras, eran lo más hermoso criado en el jardín.
Pero esto no les valió a ellos. Ellos sucumbieron ¿a qué? A la codicia. No, ay, aquí me puso el Señor. Yo soy lo más hermoso que puede haber en ese jardín. Me puso a ministrarlo, a vivirlo, a gozarme de Él. Pero no, yo quiero hacer ahora como Él. ¿Cómo se llama eso? Codicia. Vanidad podría ser. Pero la codicia, oiga muy bien lo que es la codicia. La Biblia dice, a través de la Escritura, y se puede definir que es un deseo egoísta de obtener algo que le pertenece a otra persona. Codicia. Entonces, podemos decir, en este análisis muy pequeño, que Adán y Eva desobedecieron la instrucción del papá. Ellos levantaron un falso testimonio porque no creyeron lo que el padre había dicho, tomándolo como mentiroso. Y luego vino la codicia, porque ellos querían ser como el Elohim, como el Padre Creador. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien desobedece la instrucción del Padre, nunca viene solamente solo. El pecado no solo viene solo. El pecado acompaña otras cosas. Y esas otras cosas arrastran a la persona a una separación. Esto provoca una separación con el Padre Creador. Porque la actitud de la persona, en vez de detenerse, sigue y continúa. Entonces, la parte esto es, oiga muy bien, hay que Andrés lo está haciendo, ¿verdad? Esto se puede decir que es un registro. Ahí luego podemos seguir con otras más, pero ya hemos dado ido ahí, ¿verdad? Pobrecitos, ¿ah? Ese es el registro de las deudas, ¿cómo una deuda? Sí, de los pecados que habían contra Adán y Eva. Y este registro, ¿en contra de quién está? Este registro está en contra de Adán y Eva, nada más. ¿Ok? ¿Qué es lo que podemos decir en medio de todos estos? Podemos decir que este es el registro de nuevo de los pecados como lo explica la propia palabra, ya que todo aquel que comete pecado infringe también las instrucciones del Padre, las instrucciones, los mandamientos. Pues el pecado, ¿qué es? ¿Qué es el pecado? El pecado es la infracción de las instrucciones, de los mandamientos. Dígale la Torah, dígale los mandamientos, lo que está ahí. Eso es el significado de lo que es pecado. Entonces, pues el pecado es infracción a las instrucciones del Padre y sus mandamientos. 1 Juan 3:4, si lo quiere apuntar y luego verlo en el estudio. La principal consecuencia de no obedecer las instrucciones del Padre, ¿qué era? La consecuencia principal, la paga del pecado es muerte. Entonces, tras de que lo separa de la presencia del Padre, la principal consecuencia es muerte. Esa es la principal. Entonces, ¿qué es lo que sucede en medio de estas cosas? Luego se nos describe las más consecuencias. Vamos a Génesis 2:25. Lo voy a recordar este pasaje bíblico. Ellos estaban desnudos, Adán y su mujer. ¿Y qué dice? Y no se avergonzaban. Ellos no conocían que era vergüenza. Vamos a Génesis 3:7. Ahora sí. Vea lo que sucede en la consecuencia. Entonces, la principal consecuencia es muerte. Ahora, Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron, ¿qué dice? Bueno, en mi versión dice delantales. Yo cuando leí eso la primera vez yo me imaginé, seguro se van a ir para la cocina a cocinar algo, ¿verdad? Un tipo ahí, algo para tapar nada más. Unas hojas, imagínense, ¿qué podía tapar eso? Entonces, Adán y Eva experimentaron algo. Y esas son las consecuencias. ¿Viene qué? Vergüenza. La principal es la muerte, pero vienen otras. De la misma manera que vienen otras cuando se peca y no se detiene, van a venir otras. Va a venir vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Adán y Eva experimentaron vergüenza. Ellos experimentaron culpa por su desnudez. Y en respuesta a esta vergüenza, ellos intentaron cubrir usando hojas de higuera. Y de nuevo, ¿qué puede tapar una hoja de una higuera o cualquier hoja? Este es el primer intento del humano de tratar de cubrir el pecado, ocultar la culpa. Pero no se queda ahí. Génesis 3 dice, versículo 16, a la mujer que le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu parto. O sea, va a haber
Aquí iba a haber sufrimiento de una manera física, dolor al tener hijos, consecuencias. Eso no estaba en el plan original, en el proceso de dar luz. Vea qué interesante. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. En otras palabras dice, él te dominará. Entonces, refleja un cambio en la relación. Aquí refleja un cambio de la relación entre el hombre y la mujer. ¿Era el plan original? No lo era. Pero dice que el hombre te va a dominar. Y vivimos, todos los años que vivimos, estamos en el 2025, y vaya usted a ciertas culturas, ¿cómo tiene la mujer? ¿Cómo la tienen? Dominada no es poco, es que la tienen, pero así. Y ese no era el diseño. Y ese ya no es el diseño del Padre para nosotros, por aquello. Porque esas son consecuencias del pecado. Esas son consecuencias de apartarse y todo vino. Ve al hombre. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra. La tierra iba a ser maldecida. Vea la consecuencia al hombre. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, el trabajo de Adán en la búsqueda de alimento se volvió duro. Esas son consecuencias. Si iba a tener que usted sudar y buscar cómo alimentarse. ¿Ese problema lo tenía en el jardín? No. Entonces, con dolor comerás de ella los días de tu día. Versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas ¿a dónde? A la tierra. Porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Tenía que morir. Aquí está la parte. Entonces, el Padre está dándoles aquí una disciplina. Mujer, dolores en el parto. La relación con el hombre ya no va a ser como estaba antes. Hombre, la tierra va a ser maldita. Vas a morir, ya no vas a poder comer del fruto del árbol. Y vas, ¿qué dice? A volver al polvo, muerte. Consecuencias de. Entonces, ¿qué es lo que sucede con todo esto? En medio del proceso, del registro que el Padre está haciendo, vea que el Padre no le dice a usted, no le dijo así, venga. De cierta manera la Escritura muestra por qué fueron las consecuencias. ¿Por qué ese registro se dio? Desobediencia a la instrucción, falso testimonio en contra del Padre, codicia. Imagínense todo lo que vino. Pero en medio de este proceso de registro de deudas, juicio en contra de Adán y Eva, y a la serpiente también, porque a la serpiente le dio juicio también por aquello, pero ahí no entramos hoy. Vea lo que dice, Génesis 3:21, ponga la atención a ese versículo. ¿Qué hace el Padre? Ahí hace como un stand-by, se detiene un momento. Y dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué le hizo? Túnicas. Y eso hay que separarlo aquí. ¿Le hizo qué? Túnicas, ¿de qué? De pieles. Quiere decir que si era de pieles, ¿de qué piensa usted que eran esas túnicas? Animales. Viene dando aquí dolor de parto, la relación con el hombre te va a dominar, la tierra va a ser maldita, vas a volver al polvo, no vas a comer ahora del árbol de la vida, de nada de estas cosas. Y viene, pum, y para, y le dice, y Jehová Dios hizo al hombre, a la mujer unas túnicas y lo vistió, dice. ¿Sabe cómo dice varias versiones? Lo cubrió. Esto se da porque lo va a sacar del jardín del Edén. Ya no va a poder estar más en el jardín del Edén. Usted se imagine cómo ellos iban a pasar del perfecto jardín a un hábitat totalmente desconocido. Ellos muy posiblemente nunca habían experimentado hambre extrema. Ellos posiblemente no habían experimentado cansancio extremo, ni incluso frío.
porque incluso el Padre les da túnicas. Las túnicas de pieles era la prenda que les daría al menos un poco de protección en ese mundo nuevo que ellos vivirían como consecuencia de haber desobedecido al Padre. Pero qué amor el de papá, ¿verdad? ¿Qué prefiere usted? ¿Delantales de hojas de higuera o túnicas de pieles de animales? Solo faltaba que alguien le dijo, no, yo no ocupo eso, ¿verdad? No, ahí estaban calladitos porque estaban ante la presencia del Padre y estaban recibiendo. Esto se llama, de cierta manera, el juicio que se da en el jardín del Edén. Aquí hay un juicio. A la serpiente se le dijo a esto y esto y esto, como luego encontramos, a la mujer se le da esto y esto, y al hombre se le da esto y esto y esto. El Padre explica las cosas. Qué bueno es con nosotros saber que en medio de este juicio Él dice, voy a cubrir a los hombres, voy a cubrir a Adán y Eva con estas túnicas de pieles. Ahora notemos lo siguiente, el pecado del hombre no solamente causó la muerte de ¿quién? De ellos, sino también de otros. Porque en este caso, para hacer las túnicas de pieles, alguien tuvo que morir en el jardín, antes de Adán y Eva. Wow. El animal muere y aquí implícitamente el concepto de la necesidad, oiga muy bien, de la muerte de un inocente para cubrir la vergüenza, el pecado de un hombre se establece en la Escritura. Vamos de nuevo. Estamos en Génesis 3. Y aquí empieza a establecerse implícitamente el concepto de la necesidad de que muera un inocente para cubrir la desnudez, la vergüenza, el pecado que hay en el hombre. Tiene que morir un inocente. Tiene que morir un inocente. Adán y Eva, eso ellos no lo sabían. Pero el Padre que es hermoso y el Padre que sabe que nosotros vamos a meter las patas, como lo decimos aquí, ¿verdad? Otro término, para meter las patas, para que entienda si lo escuchan allá en Perú. ¿Cómo se dirá en Perú? ¿Meter qué? ¿Perdón? Cometer, equivocarse. Meter las patas, equivocarse. Pero equivocarse en contra de los mandamientos del Padre. Entonces, tiene que morir un inocente para cubrir. El Padre les hace túnicas para cubrirlos. Entonces, le voy a leer un pasaje bíblico. Entonces, alzó sus ojos y miró. Y aquí a sus espaldas, qué casualidad, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Sabe de quién estamos hablando? Abraham. Abraham, el padre le dice, toma, lleva al hijo, sacrifícalo allá en el monte. Y va Abraham al estilo, no al estilo de Adán y Eva. Él obedece, se lleva al hijo, ¿cómo le va? Y lo lleva, va a llevarlo al sacrificio. Y cuando lo va a sacrificar, el mismo padre envía un ángel y le dice a Abraham, no. En él está la promesa. Y de casualidad aparece ¿qué? Un animalito que está allá y él va a morir en vez de ¿quién? De Isaac. De nuevo, muerte del inocente para cubrir. Entonces, vea qué interesante. Abel trajo también, ¿qué trajo? Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y Jehová miró con agrado a Abel, y Abel lo que le dio fue una ofrenda de ¿qué? De sus ovejas. Un animal muere. Usted nunca se ha puesto a pensar, y eso es otro estudio, ¿por qué Caín tal vez el sacrificio no era tan agradable? ¿Qué llevó Caín? Ahí luego lo podemos ver. Vea qué interesante, aparece otro hombre, se llama Noé. Y Noé levanta un altar y toma de todo animal limpio. Oiga, Noé sabía qué animal era limpio y no solamente eso, Noé sabía cuál ave era limpia. Y ofreció
ofreció ¿qué? Un holocausto, una ofrenda. Y Jehová dice que percibió un olor grato. A través de la Biblia siempre vamos a ver, desde el jardín del Edén, que empieza a establecerse un sistema sacrificial de ofrendas, pero en este caso, sobre todo, en el caso de Abraham, es proféticamente algo de suma importancia. ¿Sabe por qué? Porque el padre, ¿cómo le llamó Abraham a ese lugar? Al lugar donde aparece aquel animalito que estaba ya atorado y que es sacrificado en vez de Isaac, él le llama Jehová Jireh, que es Dios proveerá. Y es proveerá para el holocausto, para el sacrificio. ¿Y estaba en dónde? En un lugar específico donde bíblicamente luego vamos a ver qué pasa. Entonces, yo le leo esto nada más para ir adelantando un poquito. Vamos a Levítico 17:11. Para que usted apunte este versículo bíblico porque es muy importante. Mientras tanto, le vamos a recordar. Y llega un momento determinado y el padre va a sacar a su pueblo, a Israel de Egipto. ¿Y qué le dice? Viene un juicio, en medio de un juicio, y viene y sucede todo aquello. Y mientras usted busca Levítico 17, nada más le recuerdo esta parte. Y caen las plagas sobre Egipto, y viene aquello todo. ¿Y qué pasa? Cada una de esas plagas, pero la última plaga, vea lo que pasa. Se establece algo que marca la vida de nosotros y de todo creyente. El animal será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaré de las ovejas. Ya vamos a ir a Levítico. Y lo guardaréis hasta el día 14. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Está el padre sacando a Israel después de que estuvo cientos de años en Egipto. Viene un juicio, vienen todas las plagas. Y la última plaga, antes de que venga la última plaga, dice: vamos a establecer un acto sacrificial por ustedes. Y la casa en la cual no esté ese acto, o sea, un animal inocente tiene que morir por cada una de sus casas. ¿Por qué? Porque el inocente tiene que morir por este pueblo que ni siquiera conocía al Padre. Y llega lo que le dice: y tomarán de la sangre y la pondrán ¿dónde? En los postes de sus casas, en los dinteles. Y viene todas estas cosas y dice la Padre: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Tenía que verse la sangre, tenía que morir el inocente por aquel pueblo que estaba saliendo, que ni lo conocía. De nuevo se establece la muerte del inocente para cubrir al hombre, en este caso, en una nación que estaba en juicio. ¿Qué fue lo que pasó en el jardín? Había un juicio y viene una muerte de un inocente para cubrir a ese hombre y a esa mujer. Vean lo que dice Levítico 17:11. Y hay gente que dice: no, eso. Porque ¿cuánto duró la ciencia para saber esto? Y está en Levítico 17:11. Porque la vida de la carne, en la sangre, ¿dónde está? En la sangre está. ¿Dónde está la vida del ser humano? En la sangre. Y alguien dijo: no, eso es facilísimo, ¿verdad? Médicamente. Y sí. Pero médicamente se sabe que en la sangre está todo lo que se necesita para que una persona, o sea, la vida de la persona está literalmente en la sangre. Y no voy a entrar en términos médicos porque es muy hermoso eso. Y yo os le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, el Padre llega y da una revelación y dice: es que la vida de las personas está en la sangre. Entonces, vaya a ver usted si el Padre permite que se coma sangre aunque sea de un animal. No lo permite, porque la vida de la persona o del animal, ¿dónde está? En la sangre. Y digo: ¿qué me importa? Yo estoy en la gracia y como sangre. Eso es cosa suya. La palabra muy claramente dice que en la vida de la persona y del animal está en la sangre. Y hay una limitación para el ser humano para que no consuma sangre. Pero esto es una revelación. Recordemos aquí que se establece en Levítico ya una
una palabra a través de todo lo que es la sangre, porque aquí estamos hablando de la expiación. Y expiación es como cubrir. Se hace un sacrificio para que cubra todos los horrores que hicimos. Ahora, ¿cómo tenemos la lista ahí? ¿Cómo era la lista de Adán y Eva? Desobediencia a la instrucción. ¿Cuál tiene el 2? ¿Cuál era el punto 2? Falso testimonio. 3. Ok, codicia. Ok. Ese era el registro de las deudas que se tenían. Eso era lo que se tenía que pagar. O sea, la sangre se tenía que derramar por eso. Entonces, viene la parte en el Antiguo Testamento, y es lo que dicen. Todo eso comienza a hacerse, ¿cómo se llama? Sacrificios, y comienza a ver toda la revelación para el pueblo de Israel. El Padre trae la revelación a través de la Escritura y comienzan a haber sacrificios. Él establece sacrificios específicos en tiempos específicos. Y ellos siempre eran para cubrir los pecados del pueblo. O sea, esta expiación lo que trataba y lo que revelaba era que el Padre Eterno quería separar este muro, esto que se había hecho entre el hombre y él. Había algo que lo separaba. Y en medio de toda la revelación que el Padre va dando, todo el servicio de expiación, todos los animales que se dan en Levítico, todas las ofrendas, todo esto, lo que trataba era simplemente de quitar ese muro que había entre el hombre y el Padre Eterno. Porque Él es tan santo. Isaías 53. Hasta que llegó el tiempo, el Padre revela que la vida está en la sangre. Y si alguien en Levítico, el tiempo de Moisés, de ellos, le hicieron un número a estas cosas, te dice, con razón no podemos comer sangre. Por ahí va el asunto, ¿verdad? Qué bueno es el Padre, ¿verdad? Por eso Él determinó animales limpios para las ofrendas y inclusive hasta las aves, de cierta manera. Todo esto tenía un sentido. No cualquier sangre se puede derramar para cubrir pecados. Isaías 53. Hasta que el Padre trae una revelación. Ahora, estos eran animales, ¿sí o no? Esto es una evidencia de que usted no es un animal. Isaías 53. Si alguien le dijo animal algún día, eso fue alguien. Pero la palabra Isaías 53 evidencia de que nosotros no somos animales para nada. Si usted acepta lo que dicen ciertas personas porque tienen un título, yo acepto lo que la Escritura dice y lo que el Padre me dijo. Porque me acuerdo de Adán y Eva, ellos aceptaron lo que dijo la serpiente y no le fue muy bien. Yo prefiero aceptar lo que dice la Escritura, lo que dice el Padre de mí y de mi identidad como hijo, que lo que dicen muchos que supuestamente son especialistas, dice, PH, doctores. Isaías 53 nos va a revelar algo que en toda la Escritura, de cierta manera, no estaba de tan manera, tan directa. Vamos a dejar que la Escritura hable por nosotros. Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Cuál anuncio? El profeta Isaías escribiendo más o menos unos 500, 600 años antes de que el Mesías viviera, imagínense. Y oiga lo que dice, ¿sobre quién se ha manifestado? ¿Qué dice? El brazo de Jehová. El brazo de Jehová. Bueno, aquí nos podemos quedar todo el día hablando del brazo de Jehová. Versículo 2. Subirán cual renuevo delante de él y comerán raíz de tierra seca. No hay parecer en él. No hay hermosura. Ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Versículo 3. Despreciado y desechado. ¿Entre qué? Los hombres. Aquí va a cambiar proféticamente un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el Padre, oiga lo que dice, versículo 3, volvemos, despreciado y desechado, ¿entre quién? Entre los hombres. ¿Varón de quién? De dolores. ¿Experimentado en qué? En quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue que menospreciado y no le estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él ¿qué? Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, oiga muy bien. Mas él herido por nuestras ¿qué? Rebeliones, por nuestros pecados, por toda nuestra rebeldía. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros ¿qué?
pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Quiénes se descarriaron como ovejas? Todos. Ahí estábamos usted y yo. Como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado ¿de qué? De todos nosotros. Isaías está escribiendo proféticamente de un hombre que va a venir a ser, ya no va a cubrir, va a eliminar el pecado. Ya no van a hacer ofrendas cada año con animales. Va a ser una ofrenda completa y total. ¿Cómo Isaías entendía eso? Isaías recibe del Padre esta revelación. Pero aquí a nosotros se nos está revelando que es un hombre. Ya no es una oveja como en Pesach, como en Pascua. Ya no son animalitos lo que vamos a presentar como ofrendas. Hay un hombre perfecto que va a venir a la tierra y va a agarrar el registro de los pecados. Por favor, quíteme eso aquí, toquecito. Este registro, y lo va a quitar y lo va a abolir eternamente por Adán y Eva. Es la revelación de una ofrenda que no ha llegado. Y toda la gente, igual en medio de estas cosas, todavía se preguntan, porque siglos después va un etíope. ¿Sabe dónde era el etíope? De Etiopía. Desde Etiopía venía a adorar a Israel. ¿Usted ha visto la distancia que hay? Bueno, tarea suya. Saque cuánto hay de Etiopía a Jerusalén. Y él venía el etíope. En un carruaje venía a adorar a Jerusalén. Y él está caminando, siglos después, y llega y va caminando. Y hay un hombre a la par, qué interesante, aparece un hombre ahí en el desierto. Y está leyendo el rollo ¿de qué? De Isaías. Y él dice, ¿de quién estará hablando este profeta? ¿Y sabe qué iba a hacer el etíope? Iba a una fiesta solemne del Padre Eterno a Israel. Las fiestas son importantes. La gente te dirá, usted es un judaizante. No importa, déjelos. Usted entienda las fiestas del Padre Eterno en la revelación del Mesías. Porque son de tal importancia que mucha gente no entiende ni siquiera por qué el Mesías vino a morir por usted y por mí. ¿Dónde está bíblicamente que Él tenía que morir por mí? Isaías 53, hoy ya lo sabemos. Estos son, ¿se acuerdan lo que estudiamos hace como 2 semanas? Estos son instrucciones básicas para que alguien conozca del Evangelio del Reino. Hay que enseñarle a la gente inclusive que en Isaías 600 años que naciera el Mesías, ya se escribía de una ofrenda, un hombre perfecto. ¿Cómo lo iba a hacer el Padre? Isaías obedeció y lo escribió. ¡Aleluya! Entonces esto dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esta era parte del registro de las deudas de pecados y rebeliones que había en contra de cada ser humano. Por ende, se necesitaba algo para cubrirlos. ¿Usted quiere hojas para cubrir su vergüenza? ¿Hojas de higuera? Hay gente que todavía hoy en día quiere cubrir su vergüenza con pieles de animales. Pero el Padre dijo, no, ya no va a ser así. Ahora, como Andrés tenía esta hoja aquí, vamos a dejárselo aquí para que siga, ¿verdad? Pero déme una hoja a mí aquí. Déme una hoja de estas. Cuando aquí está la lista de todos ustedes. Así que está muy chulo. No me preocupes para orar nada más. ¿Okay? Déme esto aquí. Y lo dejamos aquí. ¿Qué haría usted? Hoy hicimos un registro de las cosas que estaban en contra de Adán y Eva, ¿sí o no? Y qué fácil es verlo en otros, ¿eh? ¿Y si lo hacemos nosotros? Yo ya estoy allá. A mí no me vuelve para mí. ¿La verdad?
¿Qué le decía el Padre a Israel? No se te olvide que te saqué, ¿de dónde? De Egipto. ¿Estaba Dios sacándole en cara cosas? No. Es que al ser humano le pasa algo. Se le olvidan las cosas. Oiga muy bien, hermanos, al ser humano, yo no sé usted, yo no sé si usted en radio otra raza, pero a mí, yo todos los seres humanos que he conocido a través de mis tantos años, se nos olvidan las cosas. ¿Ya hizo usted la lista? Un día usted se dio cuenta de todo, así como Adán y Eva. Falso testimonio, check. Codicia, check. Póngale más. Pero no en otras personas, usted. Porque ese registro de faltas que tenemos, y póngale check a todo, ese registro, bíblicamente, de acuerdo a Isaías 53, solo hay uno en esta tierra que lo puede quitar. Solo hay uno. Y si nosotros no entendemos este mensaje para enseñárselo a otras personas, porque la gente dice, es que me tengo que ir a confesar. ¿Cómo que confesar? Sí. Voy y me confieso. ¿Ok? ¿Y al final qué? ¿Para qué fueron quitadas esta hoja, ese decreto de Adán y Eva? ¿Para qué fue quitado? Eso es fundamental para usted y para mí. Para entender y llevar el mensaje y ver la gloria del Padre. Isaías 53, vamos al versículo 7. Angustiado él, dice, angustiado él. Dice, ¿qué dice? Afligido, no abrió su boca. ¿Qué dice? Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Antes era la oveja de Pesac, antes era la oveja de Pascua, pero ahora él es el cordero. Estamos hablando de un hombre. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, ¿qué dice? Fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Él murió ¿a qué? ¿A la par de qué? De 2 ladrones. Mas los ricos fue en su muerte. ¿Cómo en los ricos fue en su muerte? Sí, José de Arimatea era un millonario y lo llevó a la tumba. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Oiga lo que dice. Aunque nunca hizo maldad, ni nunca engañó en su boca. Quiere decir que Isaías me profetizaba de un hombre sin pecado. Eso es imposible. Y esa sangre perfecta iba a morir, iba a limpiar esa acta. Con todo esto Jehová quiso, ¿qué hizo? Quebrantarlo. Nunca pecó, nunca hizo nada malo, versículo 10, pero Jehová lo quiso quebrantar, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largo día, si la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará, ¿qué dice? Mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le haré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿Sabe qué está haciendo la diestra del Padre ahorita? Él es sumo sacerdote. Y él, como sabe la debilidad que somos nosotros, porque nosotros somos débiles, él sí puede interceder por nosotros. Tenemos esa apertura para confiar y clamar a su nombre. Por eso qué hermoso cuando adoramos y le decimos su nombre. Y me encanta en hebreo, mis hermanos, porque Yeshua en hebreo significa salvación. Es la salvación, Él es la salvación, y Él es el que quita esta hoja, esta acta de los decretos, esto que está aquí en contra de mi persona, de su vida. ¡Qué increíble! Isaías 53 revela que el siervo verdadero vendría, a un hombre en el cual no habría pecado y tomaría nuestro lugar como sacrificio perfecto. Ya no solo para cubrir nuestra culpa, ya no se cubre simplemente, ya no se hace anualmente, de cierta manera, ya es de una manera eterna. Entonces, nada más leo este versículo nuevo. Con todo eso,
a pesar de que él nunca pecó, a pesar de que él era perfecto, Jehová lo quiso quebrantar, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Mi hermano, yo no sé usted cómo está la lista, usted suya, pero yo me acuerdo cuando, imagínese, y no crea todavía, el que dice que todavía, mi hermano, por favor. Véala, ¿cómo está la lista? ¿Hacemos una lista? ¿Cómo la ha ido usted últimamente? ¿Queremos hacer una lista? ¿Tendría usted la confianza? No de dármela a mí, sino de hacer una lista y de ver todo lo que le hemos fallado a papá. ¿Qué hago yo con esa lista? El problema es que esa acta la tiene cada persona. Cada persona que usted se tope hoy y cada persona que se tope usted mañana, si no conocen de la sangre del Cordero que dice Isaías 53, esa acta espiritualmente la andan ahí. Y esa acta los separa totalmente del Padre Eterno. Nuestra misión es decirle a la persona, usted ha pecado. Mi hermano, yo no soy perfecto, pero hemos fallado al Padre. Y el único que puede quitar esa acta entre usted y el Padre y volver a tener una vida eterna y perdonarte es la sangre del Mesías, nada más. La sangre del Cordero de Isaías, nada más. ¿Cómo es eso? Gente que negocia perdón de pecados con hombres. ¿Dónde dice la palabra eso? ¿Dónde? Hay gente que inclusive hoy en día venden el evangelio y dicen que si dan tal ofrenda van a ser perdonados. ¿Dónde dice la escritura eso? Eso es imposible. No hay ofrenda que usted pueda dar, no hay dinero que pueda dar. Lo único que se tenía que dar, como decía Levítico, porque usted corre su sangre, era la sangre de un inocente para que tú cubriera. No permita usted, mi hermano, que el evangelio sea percudido por esos que simplemente desean dinero, porque el pecado de cada persona está escrito en un acta que nos pone contrario al Padre, y el único que quita eso es el Cordero del Padre. ¿Qué decía Juan el Bautista? Ese es el Cordero de Dios. Cuando lo vio, él dijo, ese es el Cordero de Dios. ¿Y qué dijo? El que quita el pecado del mundo. Isaías 53 hablaba de un Cordero que iba a venir. Pero no importa, vayamos a Colosenses capítulo 2. Mientras usted hace su lista ahí. Usted sabe, ya no hemos traído una máquina de escribir. Y así es todos nosotros, no se preocupe. Aquí no hay nadie perfecto. El perfecto está sentado a la diestra del Padre. ¿Isaías qué dice? No, Colosenses capítulo 2. ¿Se acuerda que 2 estudios anteriores estuvimos viendo Colosenses? ¿Se acuerda que aquí había un montón de gente con gnosticismo y cosas raras? Colosenses capítulo 2 me dice en el versículo 13, cuando lo tengan me dice amén. Colosenses 2, 13, y cuando lo tiene me dice amén. Y vea lo que dice el versículo 13. Y vosotros, estando muertos en pecados, ¿cómo estábamos usted y yo? Muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos, ¿qué dice? Todos los pecados, aleluya. Él me perdonó todos los pecados. Gracias, papá. Ve lo que dice el versículo 14. Anulando, ¿qué dice? El acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Entonces, cuando él está muriendo, cuando él está en la cruz, está la hojita suya rellena, ¿verdad? Posiblemente. Yo no sé usted, tal vez no, seguro tiene 3 check nada más. La mía está rellena así por todos lados, así, check todos. Y él agarró el acta que decía de Chicho, borracho, drogadicto, le insultaba a los padres, check. ¿Qué dicen? ¿Cuál es el mandamiento el mandamiento con promesa, el primero? Honrar a padre. Ahí estaba. Todo eso, ahí estaba, check. Henry Sánchez, check, todos. Él agarra el acta de los decretos y ¿sabe dónde la toma y dónde la clava? En la cruz.
Él llega y la clava en la cruz. Si está clavada en la cruz, yo tengo vida eterna. Pero si yo nunca me he arrepentido de esto, no estamos salvos. Hay gente que no está salva, mi hermano. Y usted y yo somos los mensajeros como Isaías para decirle, tiene que llevar el acta suyo a los maderos. El acta de los decretos, como dice Colosenses 2:14, perdón, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Contra quién? Nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. Él quita la separación entre el Padre y mi vida. Ahora yo puedo ser su hijo. ¿Y qué dice? Perdonándonos, ¿qué dice? Todos los pecados. Y clavándola, ¿dónde? En la cruz. Ahora, hay gente que le va a decir cosas rarísimas de Colosenses capítulo 2, versículo 14. ¿Sabe por qué? Porque Hasatán, el adversario, más conocido como el Pisuicas aquí en Costa Rica, o Satanás, es muy, ¿qué decía la palabra en Génesis? ¿Era qué? Era astuto. Entonces llega gente, y le dice, el acta de los decretos. Exacto. Le van a decir que el acta de los decretos no es esto. Pero usted y yo tenemos Colosenses capítulo 2, versículo 14. Alguien que me pueda buscar en la Biblia de las Américas, oiga muy bien, Biblia de las Américas, Colosenses 2:14. En la Biblia de las Américas, Colosenses 2:14. Entre tanto, yo le voy a explicar algo humildemente. El acta de los decretos en griego es esta palabra. Vamos a escribir griego hoy aquí. Es esta. Y dice, mire, se tiene que fijar para escribir griego. Qué increíble. Todavía no le llego. El acta de los decretos en el griego es la palabra sheirograph. 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 Si usted tiene una aplicación que yo le he dicho, puede usar la Biblia paralela, puede usar la Blue Letter Bible, pero si usted busca el numerito le va a salir este numerito. Es la 5498. Usted dice, ¿qué está hablando ese muchacho? El Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué? En griego. Por eso la gente de Grecia, buenísimo para eso, ¿va? En griego. ¿El Antiguo Testamento qué es? Hebreo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo irme, hoy el Padre nos ha dado tantas herramientas que yo con este celular puedo ir a buscar letra por letra qué significa exactamente las palabras. Entonces, el acta de los decretos es una palabra en griego que se llama sheirograph. Entonces, lo que sucede, le voy a explicar qué es, más o menos. Sheirograph, no saben cómo traducirlo, porque es una palabra en griego. ¿Sabe cuál es el más efectivo sustantivo? Sería eso, ¿verdad? Para poderlo calificar. Es un documento. Es un documento de deuda. Es un documento de deuda. Era un documento de deuda. Entonces, vamos a ver versículo Colosenses 2:14. Anulando el acta de ¿qué? De los decretos. Ahí no dice los decretos. En el griego usted lo puede ver, dice sheirograph. Y la palabra en español, que no sé por qué utilizaron esa, pero ahí, allá hay versiones que la utilizan, es anulando el documento de deuda. ¿Alguien tiene Biblia para leer la Biblia de las Américas, Colosenses 2:14? Sí, ahí lo tiene usted, mi hermano. Vea, pónganse de pies para que lo lea aquí. Hermano, oye, vamos a dar todo, ¿eh? Colosenses, cuidado con los cables, ¿ah? Colosenses 2:14. Espere para verla. Sí, ajá, sí, vamos a ver. Ajá, muy bien. Ajá, muy bien, ¿ah? Que darle un fresco al muchacho. Dice, todo excelente, todo bien ahí. Por favor, un arroz con leche. Y el otro, ¿qué manera? Colosenses 2:14, ¿cómo lo dice? Dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso,
y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. ¿Qué dice ahí, mi hermano? Vea, yo lo voy a leer para los que están en aplicación. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en los decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo que ha quitado de en medio, ¿lo clavó dónde? En la cruz. Muchas gracias, mi hermano. ¿Esa es Biblia cuál me dijo? Las Américas, va con los cables. Entonces, ya hay versiones modernas que lo traducen como tiene que ser. Es un documento de deuda. Ese documento de deuda, ¿sabe qué era? Como lo que hacemos ahora el registro con Adán y Eva. Check, 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 check. ¿Qué hizo el Padre con Adán y Eva? Estaban, como trataron de cubrirse, ¿sí o no? ¿Eran hojas de qué? De higuera. Y el Padre llega y la muerte del inocente para cubrir a Adán y Eva. Todo el Antiguo Testamento, muerte del inocente para cubrir, pero cubría. Era una cobertura, era temporal. Si yo leo Colosenses 2:14 como lo dice verdaderamente la Escritura, oiga lo que dice: habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado en medio, clavándolo en la cruz. Mi hermano, la gente necesita saber del acta de los decretos, pero como lo dice la palabra, no como lo dice el enemigo. El enemigo le está diciendo a la gente: exacto, los decretos son, ¿sabe qué son? ¿Sabe qué le dice el enemigo que son? Oiga, es idéntico lo que le pasó en el jardín del Edén. ¿Sabe qué le dice la serpiente a la gente? ¿Sabe qué les da acta a los decretos? Y se hace así. Son los mandamientos, dicen. Que los mandamientos fueron clavados en la cruz. Mis hermanos, vaya, busque de la misma manera que buscamos cómo se escribe ley en griego, y la ley no existe en Colosenses 2:14. Él nunca clavó la ley, las instrucciones y los mandamientos del Padre. Porque el enemigo sabe que en el momento que sus hijos vayan en contra de los mandamientos, ¿qué va a haber en su casa? ¿Qué va a haber en su casa? Vea cómo le fue a Adán y Eva. Volvamos, ¿qué hubo? Muerte, venganza. ¿Qué hubo? Dolor. La relación entre el hombre y la mujer se distorsiona. El hombre la domina de una manera antibíblica. Hombres. La tierra inclusive es maldecida. Todo esto son consecuencias de irse en contra de un mandamiento del Padre. Imagínense nosotros. El enemigo está sumamente a gusto cuando usted le hace caso a la gente que dice: ah, sí, eso fueron los mandamientos. Si llega un mandamiento, usted lo pisotea y le hace así. Porque la maldición viene sobre ti. Él viene ¿a qué? A matar, a robar, a destruir, y quiere destruirte a ti, no a mí. Amor, ahí está el chiquito otra vez en la oficina encerrado solo. Déjelo. Es que, amor, está ahí, estaba viendo pornografía. Déjelo. ¿Qué es la pornografía? Bíblicamente es un pecado, ¿no? Y bíblicamente, ¿cuál pecado es? Pornografía es pornea. ¿Y qué es eso? Le dice el Mesías: si un hombre solamente desea una mujer, ¿ya qué? Ya fornicó. Fornicación es toda relación fuera de la cobertura del matrimonio. Del matrimonio bíblico, ¿verdad? Toda relación que no esté en un matrimonio bíblico está fornicando. Déjelo, él tiene que experimentar. ¿Cómo que tiene que experimentar? Usted de esos hombres o de esas mujeres que en su casa está permitiendo la fornicación, tenga cuidado. Tengamos cuidado, hay que cerrar la puerta a la fornicación. Hombres, el celular, esos grupitos ahí de WhatsApp y todos esos de Telegram y demás, y que llegan y mandan, si le están mandando basura, bote eso. Cierre el grupo. Porque hay un pasaje bíblico, hermano, que eso es para Chicho, ¿verdad? Eso es para aquí, para Henry. Yo soy Chicho, mi esposa. Porque dice la palabra: es mejor que el hombre entre, ¿qué?
sí, manco, pero que entre al reino. Y el papá ahí, alcahueteándolo al hijo, vaya, métase ahí al cuarto, cierre la puerta y todo, haga lo que le dé la gana. ¿Cómo es eso? Usted es cómplice. ¿Qué fue Adán de Eva? Fue cómplice del pecado. Y usted no puede ser cómplice de pecado ni de sus hijos, ni de sus sobrinos, ni de sus nietos. Porque usted termina siendo partícipe y viene muerte, vergüenza y viene lo demás. Y toda la gente dice, qué raro, yo no me siento tan bien. Llego a la iglesia y ya no siento esa alegría y ese gozo. ¿Cómo va a estar así? Si estamos en pecado. Y todavía peor, gente que ya conoce de la sangre del Mesías. Volvamos a Colosenses capítulo 2, como decía. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Amén. Bendito sea Yeshua. Recordemos esos hombres, Adán y Eva. Toda esa lista que tuvieran, ese era el registro del acta de los decretos. El asunto es, esa acta de los decretos, la paga de esa acta, ¿cuál es? La muerte. Pero Yeshua estuvo dispuesto a pagar por esa lista que usted y yo teníamos. Aleluya. Usted sabe que los romanos tenían un montón de cosas extrañas ellos. Y los romanos acostumbraban publicar los cargos de los cuales se acusaban a un convicto. Le voy a poner un ejemplo. Llegaba un varón aquí y comenzaba a irse en contra del imperio romano. Entonces, ¿sabe qué hacían? Agarraban una hojota así, lo comenzaban y le ponían. No se sometió al imperio romano. Lo crucificaban y le ponían eso encima de la cruz. Entonces, las crucifixiones casi siempre las hacían en lugares públicos, por supuesto, para que la gente, era una manera de enseñar a la gente que no se fuera en contra del imperio romano. ¿Sabe cómo se le llamaba eso? Vamos a ir a la palabra del Señor. Juan 19:19, me acompaña. Entonces, resulta ser que el imperio romano tomaba esa acta y cuando iban a ser crucificados lo colocaban como una manera de registro de deudas en contra del imperio romano. Esa acta de los decretos para el imperio romano se ponía en la pura cabecera del madero, de la cruz, y se conocía, ¿sabe cómo se conocía esto? Se conocía como títulos. Cuando usted agarra el título, le dan el título, posiblemente se va a acordar de esto, ¿verdad? Imagínense. Oiga lo que dice Juan 19:19. Escribió también Pilato un título. ¿Qué escribió Pilato? Un título que puso sobre la cruz, el cual decía, ¿qué dijo? Jesús Nazareno, ¿qué dice? Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba, ¿qué dice? Escrito en hebreo, en griego y en latín, para que toda lengua, tribu y nación se diera cuenta de que aún el imperio romano reconoció que él no tenía pecado. Él era el siervo fiel, él era el cordero que iba a ser inmolado, que Isaías me decía, y los tuvieron que escribir en la pura así alta de la cruz. ¿Y sabe qué decía? ¿Sabe qué decía? Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Él fue crucificado porque él era Yeshua, el Rey de los judíos. Él era la salvación para el pueblo de Israel, para los judíos, y como dice la palabra, para que todo aquel que clame y busque y llame su nombre. En él no hubo pecado. Y hasta el propio Poncio Pilato, sin saber, le estaba poniendo el acta de los decretos y estaba diciendo, este cordero está limpio de pecado. ¿Qué tiempo era? Tiempo de Pascua. Y allá en el otro lado, en el templo, estaba celebrando la Pascua. Y había un sacerdote tomando un cordero, el mismo cordero que habían tomado desde el tiempo que salieron de Egipto.
Y año a año, para el mes 14, para el mes primero, en el día 10 los cogían, pero en el día 14, el sacerdote decía, no he encontrado en este cordero pecado alguno. Es el cordero de Pascua. Y en el otro lado estaba poniéndole el propio imperio romano, Yeshua, Jesucristo, Jesús el Nazareno, que dice, Rey de los judíos. Y ahora es el Rey tuyo y el Rey mío, porque el único que puede quitar el acta de todos esos pecados es el Rey del Israel. Hermano, hay que enseñarle a la gente qué es el acta de los decretos. Mi hermano, hay que enseñarle qué es el acta de los decretos. Yo no sé usted, pero mi hermano, imagínese, hasta la mano de los que eran impíos, inconversos, pusieron en el acta de los decretos que en la cabecera de esa cruz, en el madero decía, anunciaba que él era el Mesías anunciado. Oiga lo que dice Zacarías, yo se lo leo, 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira tu rey. Mira tu rey, era un rey lo que estaban crucificando. Viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro, en un burrito, crío de asna. Y Zacarías nos hablaba que un rey iba a ser crucificado. Isaías me decía que iba a ser como el cordero de Pascua, por eso murió un cordero en el tiempo de Pascua. Mi hermano, el acta de los decretos, el único que la puede quitar, el sacrificio perfecto, es el que dice Isaías 53. Es ese que nos dice a usted y a mí. Oiga lo que dice la palabra. Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces te dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, dice la palabra. ¿Sabe qué estoy leyendo? Hebreos capítulo 10. Proféticamente está hablando y revela que el Mesías estaba hablando con el propio Padre. Era el uno, el mismo, diciendo primero, ¿verdad lo que dice? Vean lo que dice el versículo 8. Sacrificio y ofrenda de holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, lo dice el escritor de Hebreos. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Versículo 10, si lo quiere apuntar, Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Aleluya. En la ofrenda del Padre de Yeshua, que Él murió en la cruz, quita nuestros pecados una vez. ¿Para cuándo? Para siempre, para siempre, para siempre. Aleluya. Hebreos 10, versículo 26, me acompañan. Mi hermano, usted sabe a Adán y Eva tratando de cubrir su desnudez con hojas de higuera. Y viene aquel juicio, mujer, hombre, la serpiente, juicio. Y en medio de ese juicio, nunca había muerto un animal inocente y muere el inocente para cubrir a Eva. Desde ahí empieza, solo para cubrir, solo para cubrir. Isaías 53 nos revelaba que iba a venir un hombre que iba a ser perfecto. Zacarías me dice que era un rey, pero vea lo que dice Hebreos 10. Mi hermano, y yo le hago una pregunta nada más, y esto es para mí, Henry Sánchez. ¿Cómo está su acta? ¿Cómo está el acta de los decretos que está en contra de usted? ¿Está clavada en la cruz? ¿Está clavada en la cruz? Porque si está clavada en la cruz, dice que fuimos perdonados eternamente.
¿Cuánta gente no conoce el acta de los decretos? Y año a año van y se confiesan. Mes a mes buscan a alguien y se confiesan. El acta es para que quede clavada ahí y para que por medio del Espíritu Santo nuestra naturaleza, que es débil, entienda que Él pone en nosotros un espíritu ¿de qué? De dominio propio. Lo que antes hacía, ya no lo puedo hacer más. Porque ¿dónde está? En la cruz. Por eso hay gente que dice, uy, se bajó la cruz. Eso es una ofensa. Usted nunca se subió, ni nunca estuvo cerca, posiblemente ni yo. El único que tuvo el valor de hacerlo por nosotros fue Él por usted y por mí. Él sí lo tuvo. Él sí subió a la cruz y agarró su acta, mi acta, y la clavó ahí. Pero vea lo que dice Hebreos 10, para usted y para mí que hemos alcanzado estos tiempos finales. Versículo 26. Porque si pecáramos, ¿qué dice? Voluntariamente. ¿Sabe cómo dice otra versión? Obstinadamente. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, de Yeshua, del sacrificio de nuestros pecados, de la sangre de Él, ya no queda más sacrificio por los pecados. Vamos a leerlo otra vez detenidamente. Porque si pecáramos voluntariamente, obstinadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. ¿Por qué? Por los pecados. Versículo 27, sino una horrenda expectación ¿de qué? De juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y toda la gente se pregunta si la salvación, como dice, imagínense. Mi hermano, aquí le está hablando a gente creyente, porque si pecáramos voluntariamente y obstinadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué es pecar obstinadamente? Dijo el otro hermano, sí, hermano, no, yo entiendo. Nosotros vamos en algún momento a fallar, somos seres humanos. El mismo Pablo decía que, queriendo hacer lo bueno, a veces hago lo malo. Hay una lucha dentro de mí y toda esta cuestión. Pero dijo, hermano, sí, pero a veces es una habilidad. ¿Cuándo llegan aquellos amigos que vienen de Estados Unidos? En marzo. En marzo voy a tener ya una caída. Prepara toda la agenda, pone el calendario y se va con los amigotes que vienen de la United y se van a tomar guaro. ¿Qué dice la palabra? Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Eso es pecar voluntariamente. Puso agenda y todo. Va en el carro aquel, el hombre, el casado, y sabe que está aquella muchacha por allá. Y en vez de doblar ahí en el parque, se va hasta allá abajo y hace una vuelta porque quiere. ¡Ay, hola! No, por favor, hombres casados y mujeres casadas también. Nosotros tenemos que madurar. ¿Qué decía en el estudio anterior? Ya pudiendo ser maestros, ustedes son niños. Evite ese camino, evítelo. Y mi hermano, a veces, como le digo yo, hay cosas que en la carne cuestan. Pero es que una cosa es voluntariamente, obstinadamente, y otra cosa es que porque usted es débil cayó en ese momento. Es muy difícil, es muy diferente. Entonces nosotros que conocemos, oiga lo que dice la palabra, vuelvo a Hebreos 10:26, porque si pecáramos voluntariamente, obstinadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Oiga lo que dice versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí está hablando de gente creyente. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo haré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosas caer en las manos de Dios vivo. O sea, tenemos dos caminos. O definitivamente trabajamos en esa lista para no caer más y busco de la presencia. Esto es para mí, ¿verdad? Porque usted no crea, ustedes me conocen aquí y yo nunca he dicho, porque estoy cansado de escuchar gente que se cree que son superiores a otros.
Usted y yo estamos en la misma flesh. ¿Sabe qué es eso? Carne. Usted y yo estamos en la misma carne. Y esto para hoy, esta enseñanza es para mí. Hoy yo tengo que recordar, viene Pascua. Y la Pascua aquí sí ¿qué dijo el Señor? Hagan memoria. Memoria. Ya mucha gente va a entender por qué no hay que sacrificar corderos. Porque ya el cordero ya fue sacrificado. Uy, mi hermano, ojalá conseguir el cordero, ya tengas. No, hombre, mi hermano, yo pudiera tomar café donde los hermanos, pero que voy a conseguir un cordero, ya el cordero fue sacrificado. Si me quiere invitar a un pedacito de cordero, eso sí, cómprese 1 kilo de tomates primero porque está más caro que el cordero, ¿verdad? Para que sepa rico. Pero mi hermano, esta acta de los decretos, la mía, yo le digo, papá, hoy te digo, Yeshua, por favor, ahí está. Yo me acuerdo el día que yo conocí de ti y vuelvo, así como Israel le dijiste, acuérdate de dónde te saqué. Y yo sé de dónde yo vengo. Y papá, ayúdame, porque yo no quiero volverme. El Padre fue tan hermoso que Israel lo sacó por un lugar específico para que ellos no se quieran, ni si pudieran devolver. Por eso lo sacó por donde lo sacó. Y así lo dice la palabra. Hay momentos que uno tiene que tirarse en el desierto y decir, Padre, aquí estoy, ayúdame a no morir en el desierto como murió aquella generación. Yo no quiero irme en contra de tu voluntad, porque ya no soy yo libre y busco la tierra prometida, que es esos 1000 años para empezar con el Mesías aquí en la tierra. Yo busco como cada uno de esos hombres, voy a buscar esa ciudadanía, pero Padre, ayúdame a que esta carne y todo lo que hay en mí, Padre, tiene que mermar, para que tu Espíritu Santo venga a mí y controlar, póngale usted lo que usted sea. Yo no puedo seguir en borracheras, yo no puedo seguir en pornografía, yo no puedo seguir en chisme, yo no puedo seguir en codicia, yo no puedo seguir en falso testimonio, yo no puedo seguir desobedeciendo los mandamientos tuyos, yo no puedo ser cómplice del pecado con mis hijos, yo no puedo ser cómplice de mis pecados con mi esposo o mi esposa, yo no puedo ser cómplice, la salvación es personal. Y hoy te decimos, papá, ten misericordia de nosotros. Hoy vimos a través de la Escritura de que sí hay un acta de los decretos. Y bíblicamente esa es la acta que estaba en contra de ¿quién? De nosotros. ¿Sí o no? ¿Lo vimos bien? Esa acta de los decretos nunca se pudo haber quitado por sangre de animales, así lo dice la palabra. El único que pudo quitar esa acta es el cordero que fue profetizado en Isaías, el rey que fue profetizado en Zacarías, el Mesías que cayó su boca en ese momento, para que Él pudiera llegar a esa cruz y llevar mi acta a ese madero. Papá, hoy te pedimos, como dice tu palabra, papá, hoy venimos a ti, Padre, para ponernos de cierta manera en cuentas contigo de la buena manera. Y hoy recuerdo a Adán y Eva, no me puedo imaginar después de todo lo que ellos pasaron y sentir cuando ellos fueron cubiertos por aquella piel de animal, porque se estaba cubriendo. Tú les estabas dando amor en medio de un juicio y ellos tenían que salir del jardín del Edén. Padre, hoy venimos como familia, primero que nada honrando tu nombre. Gracias, Padre. Y Padre, voy a trabajar en esta semana en esa acta de los decretos. Si hay algo que me está afectando mi relación contigo, yo no quiero, Padre, como dice tu palabra, pisotear la sangre del Hijo de Yeshua, Padre. Yo no lo quiero hacer. Yo oro para que en nosotros, como dice tu palabra, Padre, si alguien necesita sabiduría, que te la pida a ti, dice Santiago. Necesito sabiduría, estrategia para eliminar y cortar todo aquello que me aparte de tu presencia. Hoy reconozco, Padre, que esa acta de los decretos está ahí clavada en la cruz. Pero ayúdame a honrarte a ti, llevando a otras personas, y especialmente en mi hogar, en mi casa, enseñándole a mi esposa y a mis hijos de que tenemos que honrar a esa sangre del Mesías que se derramó. Padre, te doy gloria a ti, Yeshua. Te damos gracias por tu palabra y ayúdame a honrarte, Padre, para que en medio de todas las cosas, como dice tu palabra, hermanos, somos deudores, somos nosotros.
Somos deudores, no puedo entender lo que se pagó en esa cruz. Somos deudores, como dice la palabra, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas por el Espíritu haréis morir las obras de la carne y viviréis. Si hay alguna obra de la carne en mi vida, Padre, tú sabes, papá, ayúdame a que eso muera, pero más bien vivificar el Espíritu Santo para obedecer tu palabra. Nosotros humanamente no podemos agradarte, pero Padre, deseamos que tu Espíritu Santo venga a nosotros para exaltarte en espíritu y en verdad y llevar a otras personas a este conocimiento donde el acta de los decretos fue llevada a esa cruz y esa muerte de cruz y reconocer ese sacrificio que tú hiciste como hijo y toda la sangre que se derramó y todo eso fue porque tú deseabas restablecer esa relación con papá y hacer tú esa paz que hoy podemos tener, de poder clamar inclusive a los cielos y decir, Padre Yeshua, tú que estás sentado a la diestra, tú eres mi sacerdote por el orden de Melquisedec, tú eres mi sacerdote, a ti clamo, tú conoces mis áreas débiles y te necesito y ayúdame a honrarte en todo momento y a llevar a otros a entender que el acta de los decretos en la cruz queda clavada, pero honraremos al Padre obedeciendo tus instrucciones. No seremos, Padre, partícipes de lo que dice la serpiente en esos tiempos finales. La serpiente te dirá que la palabra del Padre no importa. La serpiente te dirá que las instrucciones del Padre no importan. Reconocemos, como dice el libro Apocalipsis, que más bien en estos tiempos finales oramos por la cobertura, porque la lucha que se hará y vendrá la guerra que hará este imperio que viene, el último imperio, lo hará contra aquellos que obedecen tus mandamientos, tus instrucciones y que tienen el testimonio del Mesías, o sea, de nuestro Salvador. Padre, ayúdanos a ser valientes en el Espíritu Santo, porque humanamente no podemos, para que ahora que viene este sistema que se está estableciendo en toda la tierra, mis hijos puedan ser como Daniel y sus amigos, que se levantarán más bien cuando el pueblo y la gente doblará rodilla ante el sistema que viene. Nosotros nos mantenemos de pie, pase lo que pase, para adorarte a ti, y eso solamente lo podemos hacer en tu Espíritu, en tu Ruach HaKadosh, en tu Espíritu Santo, en tu soplo de vida. Padre, te pido por las familias y los que están escuchando este estudio por la aplicación, y que podamos nosotros caminar en santidad para buscar de tu rostro en estos tiempos finales.